Bueno, continuamos acá en Vladimir Laguna. Saludamos a Eudoro González, diputado del Partido Primero Justicia. Gracias. ¿Cómo te va? Bien, Eudoro? bien. ¿Qué vamos? Poco a poco, ahí vamos. Poco, señor. Bueno, hay todo un debate con respecto a si se activó o no se activó la Carta Democrática, ¿no? Bueno, este debate lo tuvimos el martes en la plenaria. Exactamente, ¿no? Y yo me remito a El la... gobierno dice que se archivó y la oposición dice que se activó. ¿Será Bueno, que no ocurrió ninguna de las dos Lo cosas? que pasa es que la carta no es un instrumento que se apruebe o desapruebe cada vez que alguien la invoque. La carta es un instrumento legal hemisférico que existe y que tiene su vigencia plena, se active, se utilice o no se utilice. En este caso, Almagro, el secretario general de la OEA, como guardián que es de la Carta Democrática, que está dentro de sus funciones, basado en el artículo 20 de esta Carta Democrática, decidió presentar un informe ante el Consejo Permanente, el cual se le dio entrada en el Consejo Permanente, y ayer tenemos una explicación bien in extenso en todos los medios de la consultoría jurídica de la OEA, del consultor jurídico de la OEA, que tiene nada más que 26 años ejerciendo esa misma función, es decir, que algo debe conocer del derecho continental, donde dice que especifica claramente este procedimiento de Carta Democrática, que al final del día esto no es una cosa que sea una sanción o una cosa, un mecanismo coercitivo. No, es un mecanismo que se dio el hemisferio a raíz de la crisis en Perú, de la crisis entre el gobierno de Alberto Fujimori y el Congreso peruano de esa época, para dirimir los conflictos institucionales cuando sean generados incluso por los propios gobiernos. Con lo cual este discurso del oficialismo, de que aquí hay un gobierno legítimo que no puede ser de ninguna forma revisado o de ninguna manera evaluado, no es cierto, porque cuando Venezuela suscribió ese instrumento, en ese artículo está claramente establecido que cuando un gobierno genere internamente conflictos del tipo democrático o constitucional, también puede ser revisado por los organismos hemisféricos. Eudoro, Leonel Fernández, expresidente dominicano, ha dicho que es necesario que haya cautela para invocar la Carta Democrática en el caso de Venezuela. Bueno, mire, yo creo que si tú vienes a un país en ánimo de ser facilitador de un diálogo y un encuentro entre las partes, creo que pronunciamientos como estos no contribuyen. Esa es mi opinión muy personal. Yo creo que Venezuela tiene un tema complejo, una situación económica, política, social convulsa, que además ayer en un evento que tú tuviste en la Asamblea Nacional, todo el mundo está conteste de lo que está pasando en el país. Un avance importante con el tema hemisférico es que ahora tienes un continente donde inclusive militan países y cancillerías muy amigas del gobierno de turno que le han dicho al gobierno, oye, hagamos un alto, algo está mal en tu país, todos nos estamos dando cuenta y yo creo que estos mecanismos son importantes y ojalá que el gobierno escuche ya no solo la voz de millones de venezolanos que hoy están sufriendo miles y miles de calamidades por medicinas, por salud, por dinero, por comida, por una cantidad de problemas que tenemos los venezolanos internamente. El gobierno pueda también escuchar a los de afuera que le están diciendo también te estamos viendo igual como te ven tus venezolanos. Ahora, fíjate, también ha habido pronunciamientos de algunos mandatarios en torno al tema de Venezuela. El último es el del presidente Cartes de Paraguay, sí, sobre la situación interna de Venezuela. ¿Hasta qué punto estos pronunciamientos ayudan a resolver los problemas? Bueno, yo entiendo que los tiempos internacionales, y tú además tuviste experiencia en esa área, no son los mismos que los tiempos internos, eso es cierto. Pero yo creo que todos estos pronunciamientos lo que son es una alerta muy clara, una alerta a voz en titular, en gran titular, para que el gobierno comprenda que los venezolanos estamos metidos en un problema serio de conflictividad social, que los venezolanos día a día sufren calamidades que no nos merecemos y que la ciudadanía está viviendo una crisis inmerecida y que desde afuera se le está diciendo al gobierno, atención con tu pueblo, que no estás haciendo las cosas como debe ser. Y yo creo que eso es un llamado que se debe inclusive hasta agradecer. Si yo estoy gerenciando, dirigiendo un país, que alguien me pueda hacer una observación desinteresada, porque nadie está diciendo afuera, sáquenlo, túmbenlo. No, nadie está diciendo eso. Lo que están diciendo es, encaucen su país dentro de los mecanismos democráticos, encaucen su país dentro de las normativas mínimas de salud pública. Mira, en ningún país del continente. Yo escuchaba a mi anterior amigo y colega parlamentario sobre la crisis económica. Es verdad, en Venezuela tenemos una crisis económica producto de la baja del petróleo, entre otras razones. Pero es que en los demás países también bajaron los commodities. Chile vive de cobre y le bajó el cobre. Otros países viven de la soya y le bajó la soya. Todos están en crisis económica, pero en ninguno de estos países se ve el espectáculo triste que tenemos en Venezuela de horas de cola, de hospitales sin abastecimiento, de la gente sufriendo cosas que estamos sufriendo aquí y que no nos merecemos, por supuesto. Ahora, uno nota que en la oposición
todavía hay matices, diferencias que le impiden que vaya con fuerza por una sola línea. Ve, por ejemplo, dirigentes del Partido Voluntad Popular haciendo campaña para las gobernaciones y otros dirigentes de otros partidos también lanzados en campaña, ¿no? Bueno, hay algunas individualidades que siempre tienen su forma de pensar. Yo creo que el liderazgo de la cabeza, de la cúspide, de todas estas cosas, estamos claros y está claro, por supuesto, en cuál es la ruta, y así lo ha expresado Capriles y lo ha expresado mismo Leopoldo López desde su reclusión y todos los demás líderes, en que la línea es en la vía democrática, el referéndum revocatorio, como salida a un encuentro en el cual los venezolanos puedan expresarse. Mira, el 6 de diciembre pasado fue un ejercicio de eso. Cada quien andaba por su lado, unos con sus opiniones. Al final todos fuimos, concurrimos unas elecciones, el país no se acabó, el país no se desmembró, el país no se destruyó como nos habían amenazado del gobierno, que la oposición iba a llegar a ganar ese día, íbamos prácticamente a acabar con Venezuela, y nada de eso pasó, porque las personas, el país requiere expresarse, el país requiere hablar, el país requiere decir lo que siente, y Venezuela tiene un talante de paz, un talante de democracia, y eso es lo que queremos expresar nuevamente, ejerciendo un derecho que es constitucional. El presidente ha dicho que a la Asamblea Nacional le va a llegar su hora. Bueno, Lo mismo, bueno, Hidalgo Bolívar planteó la posibilidad de que se disuelva, o sea abolida la Asamblea Nacional. ¿Eso es pura retórica o yo cree creo que eso que, puede pasar yo creo que puede ser, mayores? alguien debe tener esa aspiración en algún lugar. Yo creo que yo me imagino que para un gobierno debe ser muy incómodo tener a 112 parlamentarios martes y jueves debatiendo los problemas que tienen los venezolanos y diciéndole a los venezolanos y exponiéndole a los venezolanos y al mundo lo que está pasando en Venezuela. Eso debe ser muy incómodo. Yo me imagino que en la cabeza de alguien debe estar eso. Pero yo creo que todos son elementos para introducir nuevos temas en el debate político, para distraer a la línea opositora. Y yo creo que esos son peines clásicos que se ponen. No, el gobierno siempre ha jugado esas cosas, ¿no? A sacar temas del sombrero y tal. Y a veces la oposición le muerde el peine, ¿no? Y a veces la oposición muchas veces. Peine. Así es, pero bueno. Fíjate, Eudoro, también hay un problema concreto y es el de la falta de comida, falta de abastecimiento de alimentos y de medicina. Es imposible un acuerdo, al menos para resolver ese problema. Bueno, Acuerdo nacional. Pero bienvenido el acuerdo, pero para hacerlo, pero es que los diálogos y los acuerdos y las negociaciones no son y no pueden ser en este momento para resolverle el problema al gobierno, para enmendarle la tarea al gobierno. Cualquier diálogo y cualquier negociación tiene que estar orientado a resolver el problema al venezolano de a pie, a todos, a los que estamos aquí, porque todos, tú, yo y todos los que estamos en este estudio, en este canal y en la calle en este momento, todos de alguna manera estamos tocados y golpeados por la crisis que vive el país, y yo creo que cualquier acuerdo, cualquier diálogo tiene que pasar por un tema puntual y es resolver los problemas del venezolano, no enmendarle la plana al gobierno. Pedro Romero dice por aquí, pregúntale por qué tantas veces sin sesionar, ¿es culpa de Chávez o de Maduro? Yo creo que, por cierto, por ese punto, la Asamblea va a sacar un récord con respecto a las sesiones de este periodo y los 6 meses del periodo anterior. No es cierto, la Asamblea ha sesionado, ha tenido sus problemas algunas veces de quórum, otras veces de empezar que los diputados, en fin, pero no es cierto que no hemos sesionado bastantes sesiones y las comisiones han trabajado y han recibido a montones, a millones de personas todos los miércoles. La Asamblea, bueno, tú conoces la dinámica, todos los miércoles están todas las comisiones activas, así que no es cierto que no. ¿Es más productiva esta Asamblea que la anterior? Yo creo que sí, lo que pasa es que nuestras leyes siempre encuentran en el Tribunal Supremo de Justicia una suerte de freno y de imposibilidad de ejecutarse, pero yo creo que esta Asamblea ha producido en su trabajo netamente legislativo, ha sido productiva. José López te dice también, en caso de no poder conseguir el referéndum que Maduro llegue hasta el 2019, ¿cuál salida propone la MUD para salir de esta crisis? Yo creo que el punto no es, yo creo que es importante hacer esta distinción, no es un tema de la salida de Maduro o la salida, esto no es una lucha contra un presidente impopular. Esta es una pelea contra un gobierno que es ineficaz y buscaremos y tendremos siempre los mecanismos para luchar contra un gobierno que es ineficaz de resolver los problemas que hoy tenemos todos. Con lo cual, si eso sucediese, pues tendríamos que evaluar cuáles son nuestros escenarios y ver hacia dónde caminar. Tenemos que hacer una pausa, pero antes vamos a leer un mensajito por aquí de Pedro Romero. Dice, falta de quórum con esa mayoría. Bueno, a veces pasa que no llegan tarde. Miren, una cosa que les voy a decir, los parlamentarios del interior no tienen facilidades para llegar a Caracas, como no tiene mucha la gente tampoco para llegar a la ciudad. Hay pocos vuelos, no se pueden montar en las aerolíneas oficiales o en las aerolíneas que son propiedades de personas vinculadas al oficialismo, no los dejan montar. Es decir, no es tampoco tan fácil, pero bueno, han sido malas coincidencias, pero yo creo que no ha sido tampoco, el averaje no es tan malo.
Ajá. ¿Cómo se presentan problemas de quórum si tiene mayoría? Raimundo West, bueno, ya hablamos del tema. El gobierno siempre ha abogado en sacar temas del sombrero, dice Primero Justicia por aquí, @Primero Justicia. Luis Maíz dijo, Luis Almagro en un tuit dijo, la Carta Democrática ya se está aplicando. Es que efectivamente la Carta Democrática, al momento que él pudo exponerle ante el Consejo Permanente del ente hemisférico su informe y pudo explicar su informe, se inició los procedimientos, la siguiente reunión convocada y todos los buenos oficios, porque es importante que sepan, artículo 20 de la Carta Democrática, primero que se hable de buenos oficios y esos buenos oficios tienen que buscar un diálogo de afuera hacia adentro y una presión o una conversación diplomática con el gobierno para hacer entender y comprender los asuntos internos de Venezuela. Mira, Hermíldez Carrera me dice por aquí, sí, está feo, ¿qué te pasó? ¿Tomaste mucho anoche? No, yo no tomo tanto, pero feo de nacimiento, ¿qué voy a hacer? Vamos a la pausa y ya venimos con Eduro González.